oración. Gimes como el Espíritu por nuestra intercesión. Oremos nuevamente fuertemente. En el primer mensaje vimos, o por lo menos recibimos, atisbos del cuerpo universal de Él, que todo lo llena, todo extensivo, todo inclusivo, inmensurable, inagotable, indescriptible, Cristo. Esta es la perspectiva de los Efesios, porque el libro de los Efesios fue escrito desde la perspectiva no del tiempo, sino de la eternidad, no de la tierra, sino celestial, no según los intereses del hombre, sino según el propósito de Dios. Ahora en este mensaje llegamos al libro a los Romanos para considerar el cuerpo de Cristo en Romanos. Y debemos tener la vista, la perspectiva a los romanos. No diría que, sino una perspectiva de los romanos es el hombre caído que experimenta la salvación completa que Dios efectúa. La perspectiva aquí comienza con los pecadores condenados y caídos como seres serpentinos, hijos del diablo. Pero los escogidos entre ellos reciben gracia para ser reconciliados, justificados y perdonados. Y eso los capacita para recibir la vida divina a fin de llegar a ser hijos de Dios y pasar por el proceso de la salvación orgánica que Dios efectúa, que los hace hijos. Y como hijos son miembros del cuerpo. Esto es ver el cuerpo de manera gradual desde el punto de vista humano. Esta es la perspectiva de Romanos. Así que quizás, aunque nunca sabemos, quizá no vamos a tener un éxtasis esta noche, pero necesitamos una sólida, clara, substancial y vida orgánica que satura una perspectiva así de Pablo, la que él tiene en Romanos. El libro de Romanos es un bosquejo de la vida cristiana y de la vida de iglesia. El hermano Lee comenzó los entrenamientos bisemestrales en el 1974 con el libro de Romanos y lo hizo así a propósito. Si usted tiene su versión recobro, sea encuadernada o si la tiene en su computadora de bolsillo, quiero decirle que vaya a Romanos y quizás todos vamos a ser refrescados y así ayudar a los nuevos que están entre nosotros a que sean orientados. Yo quisiera señalar dos cosas. Una es la estructura del libro de Romanos, tal y como se expresa en el bosquejo que escribiera el hermano Lee, y lo otro es el tema de Romanos, que está impresa en la primera página donde comienza Romanos y el cual es el número 1 romano que está en nuestro bosquejo. Primero tenemos una introducción en cuanto al Evangelio de Dios, y el Evangelio de Dios incluye cada asunto positivo que hay en el libro de Romanos. Pablo fue separado para el Evangelio, y el Evangelio es en cuanto a los hijos de Dios, y Pablo sirvió a Dios en su espíritu en el Evangelio, y él pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa introducción claramente revela el tema, el enfoque de Romanos. Y este
que es el Evangelio de Dios en un sentido completo. Y luego tenemos una sección acerca de condenación. Tenemos una exposición minuciosa de la humanidad en la caída, haciendo cosas terrenales y gozándose en aquellos que también las practican. Así que hay una condenación a la humanidad de manera general y de manera religiosa, de manera específica. Y luego tenemos 3 secciones que están dirigidas a la justificación, santificación y glorificación. Estas 3 secciones respectivamente están escritas según 3 atributos principales de Dios, y en específico aquellos atributos que cerraron el camino al árbol de vida. Primero, la justificación o la justicia representada por la espada, la santificación, santidad representada por la flama, el fuego, y la gloria representada por los querubines. Y esto no es algo accidental. Según procedemos desde la perspectiva humana, al llegar al propósito de Dios, debemos darnos cuenta que el camino al árbol de la vida fue cerrado al hombre caído y fue guardado por la justicia, la santidad y gloria de Dios. Así que Pablo comienza de una manera lógica, sí, porque él era espiritual y tenía una mente renovada. Él comenzó con la justificación. Ser justificado es ser aprobados por Dios según la norma de su justicia, basado o con base a la redención de Cristo. Esto es parte de las buenas nuevas. Nosotros éramos pecadores, condenados, caídos, pero Cristo fue hecho pecado por nosotros. Él murió, se levantó para nuestra justificación y Dios contó su muerte como pago por nuestros pecados. Nosotros creímos en Él, somos uno con Él y Dios dice: te apruebo de acuerdo a la norma de mi justicia y ahora yo te visto con el rico vestido que es Cristo. Luego tenemos la santificación. En Romanos, aunque tiene un lado posicional, es principalmente de la manera de ser. Así como el Espíritu vivificante obra la justicia de Dios en nuestro ser. Y luego tenemos una sección acerca de glorificación. Y como un paréntesis tenemos 3 capítulos dedicados a esto. Y luego llegamos a la transformación. Y aquí Pablo llega a la vida del cuerpo y llega a la vida de la iglesia como la expresión de la vida del cuerpo. Y luego tenemos la conclusión, una consumación que es la consumación del Evangelio. Esta es una estructura maravillosa. Les encomiendo a todos ustedes, a los santos en general y en específico a los jóvenes, a que puedan estudiar el bosquejo del hermano Lee. No sean ambiciosos en escribir su propio bosquejo, a recibir su propia revelación, porque esto los va a conducir a toda manera o cosa positiva. La revelación es edificada sobre la revelación anterior. Hoy ministramos la verdad presente basado en la asimilación cabal de la revelación que ha precedido. Este entrenamiento, en su esencia intrínseca, es una continuación del entrenamientos que ya han pasado por muchas décadas aquí en el Recobro del Señor. Así que les encomiendo, hermano, le recomiendo el bosquejo que escribió el hermano Lee del libro de Romanos. Cuando usted llegue a ser maduro en vida,
y usted llegue a hacer lo que va a hacer por la gracia de Dios y cree que lo va a hacer mejor, pues hágalo mejor. Si su escritura es mejor, el cuerpo lo va a reconocer. Si no, el cuerpo lo vomitará de su boca. Estamos aquí para aprender de otro. No estamos aquí para apresurarnos y recibir nuestra propia luz nueva o perspectiva nueva. Esto no es saludable. Nosotros primero debemos ser discípulos antes de llegar a ser maestros. Nosotros primero debemos aprender antes de ser guías para otros. El número 1 romano es el tema del Evangelio de Dios. El tema de Romanos es el Evangelio de Dios. No es de acuerdo al Evangelio de Pablo. El Evangelio es todo inclusivo. En verdad, incluye toda la verdad que hay en el Nuevo Testamento. Así que el tema de Romanos es el Evangelio de Dios, el cual es hacer de pecadores hijos maduros de Dios para que constituyan el cuerpo de Cristo, que es expresado como. ¿Ve esa palabra como? Aquí en el tema como las iglesias locales. Es correcto y preciso decir que el cuerpo de Cristo es expresado en las iglesias locales por medio de las iglesias locales y mediante las iglesias locales. Pero la verdad rica es ver que el cuerpo de Cristo es expresado como las iglesias locales. El cuerpo de Cristo es universal, es eterno, es infinito, es divino, es místico. Trasciende el tiempo y el espacio e incluye a todos los creyentes que han sido mezclados con el Dios triuno. Como tales, se puede considerar como el padre de las iglesias locales. Y las iglesias locales se pueden considerar como las hijas o hijos del Padre. Cuando este Cristo, el cual es universal, es expresado en el espacio, en el tiempo, aquí en la tierra, es expresado como las iglesias locales. Llega a ser las iglesias locales. Así que la iglesia es una en muchas, es una universalmente y son muchas localmente. Por tal razón la Biblia habla de iglesias, pero el cuerpo no es uno en muchas, sino que el cuerpo es uno, singularmente uno, el cual trasciende el tiempo y el espacio. Ese es expresado en la tierra, en el espacio, y en cierto momento en el tiempo aparece como las iglesias locales. Así que estar en una iglesia local es estar en una expresión local del cuerpo de Cristo. Y es estar involucrado con todo el cuerpo de Cristo. Así que el tema de Romanos es maravilloso. Comienza con pecadores y el libro termina con iglesias como expresiones del cuerpo de Cristo. Número Romanos 2. Romanos 4 pone el fundamento para Romanos 12 al 16. Donde vemos la vida que es propia del cuerpo, la vida que corresponde al reino y el aspecto práctico de la vida de iglesia. Nosotros tenemos que tener un fundamento para nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia, y ese fundamento es la roca sólida de la justificación en Cristo. Debemos ver este hecho subjetivo de que la justicia es el fundamento del trono de Dios. El Evangelio es el poder de Dios porque la justicia de Dios es revelada en Él. Cuando Cristo se nos es predicado y nosotros creemos dentro de Él, nuestro espíritu llega a ser vida por causa de la justicia.
Debido a que somos aprobados por Dios de acuerdo a la norma de su justicia, sabemos qué hacer cuando pecamos. Confesamos nuestros pecados creyendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Nadie puede vivir una vida estable de iglesia como el cuerpo, como el reino, sin tener este fundamento. En el capítulo 4 vemos la conexión que hay entre la justificación y la intención de Dios de producir muchos hijos procedentes de Abraham, nuestro padre en la fe, y estos muchos hijos han de heredar la tierra. Así que en el capítulo 4 vemos que el propósito de la justificación efectuada por Dios es lograr que Cristo sea reproducido en millones de hijos, quienes llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo. Todos queremos ser parte de esta reproducción. Todos queremos ser salvos en vida, madurar en vida, ser el cuerpo maduro en vida, pero todavía estamos en la carne. Nuestra carne es carne de pecado. Podemos hacer cualquier tipo de transgresión y nadie puede decir que no tiene pecado. Nadie puede decir que él no peca. Si nosotros no tenemos este fundamento sólido, cuando el enemigo nos tienta o cuando nos involucramos en concupiscencia y transgredimos, puede que nos desorientemos por días o más. No sabemos qué hacer porque nos sentimos mal. Somos acusados por el enemigo, somos juzgados por Dios, pero tenemos un fundamento. Entonces sabemos qué hacer. Confesamos nuestros pecados sabiendo que nuestro Dios justo tiene que perdonar nuestros pecados porque Cristo murió por ellos. Ahora tenemos un fundamento. Cada día oro, Señor, aplica tu sangre a mí según tu propia evaluación de mi necesidad. Señor Jesús, aplica la sangre, aplícala a mí. Debí haberlo dicho la primera vez. Aplica tu sangre a mi beneficio según tu evaluación. Y digo, Señor, aplica tu sangre a mí. Tú eres el sacerdote. Aplica tu sangre a mí de acuerdo a tu entendimiento que tienes del poder, del valor, la autoridad y la efectividad de ella. Señor, aplica tu sangre en beneficio mío como la sangre de la propiciación, la sangre del pacto, la que tú necesitabas por causa de tu justicia. Así que aplica a mí todas las bendiciones y legados del Nuevo Testamento. Aleluya, por la sangre. Ahora podemos entrar en los procesos de vida que nos hace hijos de Dios y miembros del cuerpo. Número Romanos 3. Dios, en su obra de salvación, hace de pecadores hijos maduros de Dios. Eso es lo que Dios trabaja. Pecadores, leprosos, serpentinos, transgresores, pecadores. Eso es todo lo que hay. Pero Dios no va a ser derrotado. Su consejo eterno no será frustrado. Dios, por su multiforme sabiduría, tiene su camino en los evangelios para hacer de pecadores hijos maduros de Dios. ¿No es esto el evangelio? Para que constituyan el cuerpo de Cristo con miras a la expresión de Cristo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La razón es que el Espíritu da testimonio juntamente debido a nuestra relación de vida con Dios.
el cual es que somos hijos de Dios, nacidos de Él, y que poseemos su vida y su naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios. Quiero aprender del hermano Dick y presentarlo de esta manera. Si usted es hijo de Dios, diga: aleluya, yo soy un hijo de Dios. Sea que usted lo sienta, sea que usted piensa que lo es, el Espíritu con su Espíritu está dando testimonio juntamente que ha nacido de Dios y no puede regresar a no nacer de Él. Si usted ha sido regenerado, no puede perder eso. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Tenemos que comenzar en algún lugar y comenzamos aquí. Pero la intención, el deseo de Dios es madurarlo a usted en vida, salvarlo a usted en vida, para que usted crezca a ser un hijo maduro. Así que dice, los hijos maduros de Dios son aquellos que han nacido de Dios y que ahora están en la etapa de transformación de sus almas. ¿Cuántos decenas de millones de hijos de Dios hay en América del Norte? Pero muy pocos son hijos de Dios, porque muy pocos están en la etapa de transformación de sus almas. Ahora, aquellos que se graduaron hace 2 días, espero que usted respondan subjetivamente en fe. ¿No creen ustedes de que su alma es más diferente hoy que hace 2 años? ¿No ha sido algo de Dios en su alma? ¿Ustedes creen en esto, hermanas? ¿Hay más en su vida, en su alma, hay más de su vida divina, en su alma de hermanas? ¿No hay más naturaleza divina en su parte emotiva, en su voluntad? Estamos en la etapa de transformación de nuestras almas. Ellos, los hijos, crecen en la vida divina. Esta próxima pregunta no se la voy a hacer a ustedes, se la voy a hacer a los ancianos en sus iglesias, a sus padres, si es que ellos pueden dividir alma de espíritu y pueden respaldarlos en espíritu. ¿Por qué no crecen en vida? Aún la prueba demuestra que hace la diferencia 1 año de prueba. No se desanimen entrenantes de primer año, su prueba fue buena. La prueba de los de segundo año fue muy buena. O podemos decir Dios y muy Dios. ¿Quiere usted crecer en vida hasta la madurez? Antes de que el Señor regrese o antes que usted vaya a estar con el Señor, ¿no quiere usted ser maduro? Les tengo una recomendación. Ore por ello. Señor, concédeme crecer en vida hasta la madurez. Nadie puede causar que usted crezca. Nosotros no podemos causar que usted crezca. Usted mismo no puede causar que usted crezca. Dios causa el crecimiento. Pídale a Él que Él cause que usted crezca. Letra B. A fin de ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. ¿Por qué es esto? El cuerpo, como el edificio de Dios, es la expresión corporativa de Dios en Cristo. La conformación nos salva en vida de la expresión del yo, la que podemos llamar la semejanza del yo. Y la salvación orgánica que Dios efectúa también nos salva del individualismo. El individualismo y la semejanza del yo, eso está contrario o está en contraste con el edificio que es el cuerpo. Así que debemos ser conformados a la imagen de Cristo, quien es el Hijo primogénito de Dios. Número Romano 4.
La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo a fin de que éste sea su plenitud, su expresión. Aquí usted debe juntar Romanos 12:2 y versículos 4 al 5 con los demás versículos y puede ver una conexión entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad de acuerdo. Él creó todas las cosas que está en Apocalipsis 4:11 y la voluntad misteriosa que está develada en Efesios, y se dará cuenta que la voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, primero debe estar claro en cuanto a la voluntad de Dios para su vida impartida en usted. Esta produce, constituye y edifica el cuerpo de Cristo. Usted resuelve esto y luego las cosas pequeñas como dónde voy a vivir, qué debo hacer y con quién me debo casar, cositas pequeñas como esas van a caer en su justa perspectiva, porque usted va a orar donde va a vivir de acuerdo a la línea de la voluntad de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Usted va a orar que todo lo que haga esté de acuerdo al principio del cuerpo, y usted orará por un cónyuge, no porque usted lo necesita, o usted está desesperado, o está frustrado, o está incompleto, cualquier cosa que sea. Todo eso puede estar en su oración, pero dirá: Señor, me voy a casar para el cuerpo de Cristo. Y el Señor sabe cómo traer la persona adecuada a quien usted le gustará, o será atraído, o será compatible con ella o no, con quien usted se comunicará y con quien se casará. Y algunos santos se van a juntar y todos vamos a tener el sentir en nuestro espíritu mezclado de que esta pareja es para el cuerpo de Cristo. Así que vaya y hágalo. Bien, Daniel, vaya y hágalo. Daniel se va a casar para el cuerpo de Cristo. Yo no voy a decir nada más acerca de los detalles. Aun si yo tuviera visiones de Dios, comunicaciones que vengan, que me haya dado Gabriel, no le voy a decir nada para influirlo. Dios bien puede hacerlo. ¿Cuántos pocos jóvenes hay en la tierra quienes dirán osadamente: yo respiro y vivo para la voluntad de Dios, que es el cuerpo de Cristo? Letra A. En Romanos 12 vemos que la voluntad de Dios para quienes fuimos elegidos, redimidos, justificados, santificados y conformados a su imagen para ser glorificados es que seamos miembros los unos de los otros, a fin de que se manifieste el vivir del cuerpo de Cristo. Letra B. Llevar la vida del cuerpo es comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Letra C. Si somos miembros apropiados del cuerpo que están activados en la vida de iglesia y desempeñan su correspondiente función en la misma, entonces seremos personas que están en la voluntad de Dios. Ahora llegamos al punto Romanos 5, el cual es el corazón de este mensaje en cuanto al cuerpo de Cristo. Los primeros 4 puntos fueron puntos de preparación. Voy a leer Romanos 5 y tengo algo que compartir por los próximos 10 o 12 minutos para tratar de presentar la verdad del cuerpo tal y como se presenta en el libro de Romanos. 5 Romanos dice: somos un solo cuerpo al permanecer en la unión orgánica con Cristo. Nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros, quienes somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Esto es Romanos 12:5. Y entendemos, según la verdad y nuestra experiencia espiritual, que la palabra en Cristo
denota nuestra unión con Cristo en vida, la cual es ilustrada con la relación que tienen los pámpanos con la vid. Y esta unión en vida es orgánica. Por consiguiente, la llamamos la unión orgánica. Esto es un indicador y es un gran asunto, lo que indica que el cuerpo de Cristo es el organismo del Dios triuno. El cuerpo de Cristo no es una sociedad, no es una reunión, una mera reunión de creyentes. Eso es una asamblea. Claro, no es una organización. Y vamos a regresar luego a eso. El cuerpo de Cristo es el organismo del Dios triuno. Por favor, no piense que la viña o la vid en Juan 15 y el cuerpo en Romanos 12 son dos cosas diferentes. Dios solo tiene un solo organismo, un cuerpo orgánico. El Dios triuno es el Dios triuno de vida. El Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. El Hijo dijo: yo soy la vida, y el Espíritu es el Espíritu de vida. Este Dios, quien es vida y tiene vida como su atributo principal, quiere vivir a través de y quiere ser expresado por medio de un organismo. Ese organismo es el cuerpo de Cristo como el organismo del Dios triuno. Esto revela que la iglesia como el cuerpo de Cristo es algo absolutamente orgánico. No es relativamente orgánico, sino que es absolutamente orgánico. Esto es, que es algo absolutamente de la vida divina. Y esta vida divina es la vida representada por el árbol de la vida. Cualquier hermano que vive en su mente, como los gentiles, y razona, piensa, habla y escribe, así es un pequeño árbol del conocimiento. Este hermano nada tiene que ver con el cuerpo de Cristo, y veremos más adelante que él no puede decir la diferencia entre el organismo del Dios triuno y una organización humana. Él confundirá las dos cosas. Solo aquellos que tienen vida conocen tanto cuál es la vida y la muerte. Aquellos que viven según el árbol del conocimiento del bien y el mal no distinguen vida de muerte. Cuando ven la vida, no lo reconocen. Cuando tocan muerte o esparcen muerte, no están conscientes de ello. No tienen discernimiento. Solo una persona, árbol de vida, conoce lo que es vida. Y el libro de Romanos nos hace creyentes, árbol de la vida. Cada pámpano en la vida es un pequeño árbol de vida que está allí. Ahora, relacionado con esto, es algo que debemos ver, y esto es un entrenamiento, y yo voy a hablar de una manera franca, en principio, acerca de este punto. Este es un entrenamiento, y algunas cosas deben ser trazadas derecho, especialmente en cuanto a la verdad. El organismo del Dios triuno, que es algo absolutamente de la vida, nada tiene que ver con la organización. Nada organizacional está en el cuerpo de Cristo. Cuando el enemigo introdujo el sistema clero-laico y la jerarquía, él estaba transmutando el cuerpo de Cristo en una organización. Lo vemos con el sacerdocio y también lo vemos con el imperio romano. Introdujo las cosas humanas, las cosas jerárquicas, las cosas de organización. Ahora hago esta declaración.
que aquellos que no viven en el organismo, aquellos que no son personas árbol de vida, no pueden decir cuál es la diferencia entre un organismo, el organismo del Dios triuno, y una organización humana. Algunas ilustraciones voy a dar sin detalles, que son ilustraciones genéricas. Puede que ayuden estas. Por muchos años, antes de las reuniones del ministerio, antes de conferencias, antes de entrenamientos, el hermano Lee se reunía con colaboradores que él seleccionaba. Esa era su práctica. Oraban, tenían comunión. Algunas veces él daba allí pequeños mensajes. ¿Eso era orgánico o era organizacional? ¿Fue eso un parlamento? ¿Era eso un cuartel general? ¿Era eso Roma? ¿Era eso el Vaticano? Eso es comunión. El hermano Lee vivió la vida del cuerpo, y ¿quién se atrevía a sugerir que él estaba tomando allí la manera de organización? Esos hermanos que se reunían con él de manera regular de todo el país y de otros países estaban en la comunión del organismo del Dios triuno. Y el hermano Lee luego fue a partir con el Señor. Y tristemente digo, uno entre nosotros, como un año después, le siguió a él. Pero estos hermanos se continuaron reuniéndose antes de las reuniones, antes de las conferencias y entrenamientos. ¿Y cómo usted discierne? ¿Es esto organizacional? ¿Son ellos el cuartel general o son una jerarquía? ¿Cesa eso de ser orgánico porque el hermano Lee se fue, el espíritu vivificante se fue, el árbol de vida se fue? Pero hermanos o personas muertas y ciegas que viven en muerte llaman a algo orgánico, lo llaman que eso es organizacional. Los hermanos están orando como uno al Señor y siguiendo la guía del Señor de manera corporativa. Eso no quiere decir que sea una organización. Quiero testificar, y yo creo que los espíritus de los hermanos también dan testimonio de que nosotros no somos una organización. Compenetración no es organización. La compenetración es 100% orgánica. Y la compenetración es a través del Espíritu por la cruz para ministrar Cristo, para edificar el cuerpo. Digo un ejemplo. El señalamiento de ancianos. Bueno, tenemos dos maneras de mirar esto. Tenemos la manera neotestamentaria, que no es organizacional, sino de vida. Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, el Espíritu Santo los designó como ancianos, como obispos. El Espíritu Santo. Y simplemente señalando hermanos al azar de acuerdo a su sentir subjetivo. No, ellos estaban bajo el guía o la guía del Espíritu, eran representantes del Espíritu. Ellos reconocían lo que el Espíritu manifestó y su designación o señalamiento fue orgánico. Así que les digo, hermanos, claro, usted tiene que tener cierta habilidad humana. Aquí no tenemos. No es que usted va a tener un imperio para usted mismo. Usted hace una obra y tiene éxito. Externamente se ve que tiene éxito. Trae personas al Señor, establece iglesias. Entonces solamente usted designa ancianos
personas u hombres que van a ser leales a usted. Ese es su criterio. Ellos son leales a usted. Y si no son leales a usted, usted los despide. Por esa razón, porque no son leales. Si lee en el Nuevo Testamento, usted encuentra ahí un registro de apóstoles solitarios designando ancianos. Pablo tenía compañía cuando designó ancianos. Tito lo hizo bajo las instrucciones de Pablo. Timoteo también lo hizo bajo las instrucciones de Pablo, cómo pastorear a otros bajo el cuidado de Pablo. Timoteo, como un hijo de Pablo, tenía autoridad para darles una palabra a los ancianos y aún disciplinarlos bajo ciertas circunstancias. Hay una batalla en el recobro del Señor. Quizás yo no voy a quedar estático. Estoy desesperado. La batalla entre organización y orgánico. Aquellos que conocen el cuerpo rechazan lo organizacional. Digamos que tenemos el país A y una obra se ha llevado a cabo en el país A y hay cientos de creyentes ahí y hay varias iglesias levantadas, pero esas iglesias quieren seguir el ministerio de la era, el ministerio neotestamentario. Y eso puede traer problemas. Así que digamos que algunos colaboradores dividen ese país en 10 áreas o territorios. Y cada uno de esos 10 territorios y señalan colaboradores. Quienes van a ser cabeza de todas las iglesias que están en ese territorio. Y esos que están a cargo de los territorios, de cada uno de esos 10 territorios, rinden cuentas a uno solo. En la Biblia no hay tal cosa. No hay un apóstol para Estados Unidos, no hay un apóstol para California. Uno se fue en el 1969 diciendo que era apóstol de cierta área y no tenía nada que dar. Y ahora, y los colaboradores nacionales se reportan a alguien en otro lugar. Bueno, parece una jerarquía, se mueve como una jerarquía, funciona como una jerarquía, huele como una jerarquía. Vamos a quitar a estas personas y digamos que es una jerarquía. Eso no es el cuerpo. Sí, el evangelio se predica, se establecen asambleas, pero ¿dónde está el cuerpo como el organismo del Dios triuno? Esta es una pelea bien grande. No vamos a tocar nada que nadie haya edificado. Respetamos la obra de otros. No estamos aquí para juzgar la obra de otros, pero conozco de mi experiencia en mi experiencia lo vi en Anaheim en los años 70, cuando el hermano Lee se dio cuenta de eso, él lo destruyó en una noche y dijo: eso no es el cuerpo, es una pirámide, es una jerarquía, eso es organización. El enemigo es sutil. Ahora queremos el cuerpo, queremos vivir en el cuerpo. Él quiere poner en la trampa a algunos por medio de la organización. Necesitamos hermanos que hablen y necesitamos hermanas que puedan orar, que tengan claro discernimiento de que esto es del cuerpo y esto no es del cuerpo. Esto es orgánico y aquello es organizacional. Y los obispos adecuados y ancianos en una iglesia local deben tomar la delantera en ser orgánicos y pastorearán a la iglesia de una manera orgánica. Ahora necesito ir adelante. Y todavía sigo dando una palabra aquí.
El organismo del Dios triuno, el cual es el cuerpo de Cristo, es el resultado del propio Dios triuno. Es producido por el dispensar divino de la Trinidad divina. Procede del Padre como la fuente, del Hijo como el curso, del Espíritu como el fluir. No puede tener existencia por sí mismo. Depende para su existencia de la impartición divina. En la Nueva Jerusalén no seremos autónomos, Dios hombres autónomos en el espacio. Cuanto más crecemos en vida, más dependientes somos. Para siempre vamos a depender de nuestro Dios triuno procesado y consumado para vida, para suministro de vida y que sea nuestro todo. El próximo punto nos trae a bosquejo nuevamente, y es que el organismo del Dios triuno, que resulta de la impartición del Dios triuno, existe en la unión orgánica de la Trinidad divina. Aquí hago una distinción entre el Dios triuno y la Trinidad divina. El Dios triuno es la persona, o la persona 3-1. El cuerpo, como el organismo del Dios triuno, es una persona corporativa, colectiva. Es el organismo de una persona y es el agrandamiento de esa persona a fin de ser una persona corporativa. Pero la persona, el Dios triuno, tiene un atributo que es la Trinidad divina. Y el organismo existe en la unión orgánica de la Trinidad divina. Si usted no puede ver la distinción, no se preocupe por ahora y enfóquese en el asunto de la unión orgánica. El cuerpo existe solamente en la medida que los miembros vivan en la unión orgánica. Un solo cuerpo en Cristo. La vida está en la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y aparte de mí nada son, nada pueden hacer. Somos partes de Cristo. La vida está en Él. En la medida que vivimos en la unión en Él, esta vida fluye en nosotros y nos hace uno con Él y nos hace uno con cada miembro del cuerpo orgánico de Cristo. Quizás hay una reunión abierta esta noche y quizás hay aquí como 4,000 hermanos. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Se comienza usted a darse cuenta que alguien puede estar en la iglesia y no estar en el cuerpo? Y el cuerpo es el significado intrínseco de la iglesia. Sin el cuerpo, la iglesia no tiene significado. Hay santos de edad mediana, hermanos desalentados, que si abren su corazón pueden decir: la vida de iglesia ya no tiene significado. Sea que venga a una reunión o no, no importa. Si llego 20 minutos tarde, no importa. ¿Quién le interesa? El fuego estuvo allí en el local de la calle Elden. El significado es el cuerpo. Puede venir a una reunión de la iglesia físicamente y puede cantar y puede hacer ruido orando. ¿Usted está en la iglesia? ¿Quién no dice que usted no está en la iglesia? Pero estar en el cuerpo, usted tiene que estar en Cristo, en la unión orgánica con Cristo. Esto es el cuerpo que se ve en Romanos. Este es el punto central. Un solo cuerpo en Cristo. Ahora regresamos al bosquejo. Letra A, bajo 5 Romanos. Romanos 12 habla del cuerpo desde el ángulo de la unión orgánica. Es decir, desde la perspectiva de la vida que une.
de la vida que nos une no solamente a Cristo, sino a todos los otros miembros de Cristo. Soy uno con los miembros que están en Soy uno con los miembros en San Petersburgo. Soy uno con los miembros en la Ciudad de México. Somos uno con los miembros en Brasil. Esta vida que nos une con todos los otros miembros del cuerpo. B dice, somos un solo cuerpo en Cristo, pues estamos en una unión orgánica con Él. Esta unión nos hace uno en vida con Cristo y con todos los otros miembros de su cuerpo. Me pregunto, ¿cuántos matrimonios entre nosotros son en verdad parte de la vida del cuerpo? Es tan fácil irse a la casa y se relacionan de acuerdo a la vida natural. Matrimonios en la vieja creación son una carne, pero ¿será eso todo? Vivimos la unión orgánica cuando cerramos la puerta del garaje y entramos en la casa. Eso es en el entrenamiento. Por eso es que tengo uniforme, por eso es que tengo una camisa blanca y corbata. Eso quiere decir que no hay cuerpo de Cristo en su casa, que no hay cuerpo de Cristo en su matrimonio, en su familia. Los hijos puede que se pregunten, ¿por qué eres así en la casa y de otra manera con los santos? ¿Por qué hablas de esta manera y cuando suena el teléfono tú dices, amén, alabado sea el Señor? Las reuniones de la iglesia se terminan, este mensaje tiene que finalizar, tenemos que irnos a la casa, pero el cuerpo nunca es despedido. ¿Dónde están las personas que vivirán en la unión orgánica? Que las madres sean madres orgánicas, que leen o le hacen un papalote o un cometa a sus hijos, o entran en una conversación con sus hijos y usted pasa la página y el niño casi durmiendo dijo, pasaste la página. ¿Por qué? Porque se ha memorizado todo el libro. No estamos hablando del libro, es que quiero estar contigo. ¿Por qué usted cree que ese pequeñito, noche tras noche, si usted lee Curious George en el espíritu, en la unión orgánica, yo no creo que esto es demasiado? Aún usted tener su recién nacido, usted amamanta a ese recién nacido. Ese recién nacido depende totalmente de usted. Mientras usted está ahí meciéndose, amamantando a su niño, quizás a las 3:30 de la mañana. Pero ¿qué es infundido en ese pequeñito? Si usted está en Cristo, por consiguiente usted está en el cuerpo. Y ese hijo suyo, cuando usted lo consagra para Cristo y la iglesia, crece en un hogar donde papi y mami están aprendiendo a vivir en la unión orgánica. Número 1. El cuerpo no es una organización ni una sociedad, sino que es por completo un organismo producido por la unión en vida que tenemos con Cristo. 2. El cuerpo es una entidad que se mantiene unida en la unión orgánica con Cristo. Nosotros cantamos esto: Jesús nos une. Debemos cantarlo. Jesús, Cristo nos une a los hermanos. No es que está uniendo a todo el universo, sino que une a nosotros.
Las organizaciones están unidas por esfuerzos humanos. Atemorizan, usted tiene que defenderlas, usted tiene que echar a personas, tiene que excomunicar, tiene que silenciarlos. Ellos atemorizan al reino. Pero en el cuerpo nada hacemos. Solamente aquí habitamos. Somos unidos, mantenidos juntos por la vida del Dios triuno. Y la realidad presente de dicho cuerpo se manifiesta al permanecer nosotros en esa unión orgánica con Cristo. Al principio de la reunión fui impresionado con algo en 1 Corintios 6:17, basado en el ministerio. Aquel que se une al Señor es un solo espíritu. No dice que el espíritu que está unido con el Señor es un espíritu, sino que dice la persona, toda la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Si usted lee Romanos 12 nuevamente, somos un solo cuerpo en Cristo, en la unión orgánica. Esto involucra nuestro espíritu, ¿no es así? Versículo 11, fervientes en espíritu, fervientes. Usted no tiene que tratar de hacer un espectáculo. Si usted tiene 68 años, no tiene que actuar como si fuera un jovencito para probar a otros que usted está viviente. Yo no tengo que probarle a nadie. Mi espíritu está ardiente por estar en la unión orgánica con el Dios de fuego. Involucra su mente. Ser renovado en el espíritu de su mente. No piense de usted mismo más alto de lo que debe pensar. Y luego usted se presenta su cuerpo, es decir, presenta todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, su ser tripartito, para ser uno con el Señor en esa unión orgánica. Todo su ser, todo el tiempo. Eso es el cuerpo. No es una parte de nuestro cuerpo, parte del tiempo, sino todo nuestro ser entero, todo el tiempo. ¿Usted cree que en la Nueva Jerusalén nosotros entraremos y saldremos de nuestro espíritu? Así que finalmente debemos alcanzar ese punto, o por lo menos aproximarnos, donde nuestro vivir es uno con el Señor. Número 6, Romano dice, si hemos de llevar la vida que es propia del cuerpo, una vida que se halla en la realidad del cuerpo de Cristo, tenemos que llevar una vida injertada. Porque esta vida que se une al Señor, éramos parte del olivo silvestre y fuimos cortados de ahí y ahora injertados al olivo cultivado. Ahora la vida rica del árbol rico fluye en nosotros, nos levanta, nos resucita, eleva todas nuestras facultades en resurrección. Y llevamos una vida en la unión orgánica porque llevamos una vida injertada y nos damos cuenta que hemos sido creados para eso. Nuestro espíritu mezclado como espíritu mezclado tiene algo que se parece, por eso Él puede venir y vivir en nosotros, haciéndonos uno con Él. Usted va a permitir que Dios se haga uno con usted. Ayer fuimos impresionados que debemos dejar que el Señor tenga el cuerpo. Si queremos que Él tenga el cuerpo en nosotros, debemos nosotros permitir que Él se mezcle con nosotros y llevemos una vida injertada, mezclada. Dios desea que la vida divina, la vida humana se unan hasta ser una sola vida que manifiesta un vivir único. Esta unión de vidas es una vida injertada, una vida en la cual dos partes son unidas y crecen juntas orgánicamente. Letra B. En la vida injertada ya no vivimos por nosotros mismos, sino que permitimos que el Cristo neumático viva en nosotros. Letra C. Mediante un injerto somos unidos a Cristo, mezclados con Él e incorporados a Él, a fin de que en Él lleguemos a ser el cuerpo orgánico de Cristo.
La última palabra del hermano Lee, casi al final de su ministerio, liberada como un milagro, en el mes de febrero del 1997, en la conferencia de habla china, fue acerca de la vida injertada. Está en el libro de La salvación orgánica equivale a reinar en vida. Él habló eso casi con su último aliento. Habló acerca de la vida injertada. No mucho después habló del reinar en vida, que está en el punto 7. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, es menester que reinemos en vida, es decir, que estemos sujetos al gobierno de la vida divina. Letra A. Cada uno de los aspectos relacionados con llevar la vida del cuerpo, mencionada en Romanos 12 al 16, requiere que nosotros seamos regidos por la vida divina. Letra B. Es únicamente al reinar en vida que podremos llevar una vida que manifieste las virtudes más elevadas. Pablo dice que nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufren. ¿Cómo se puede hacer eso? Si usted está deprimido, usted no tiene gozo que ofrecer. Pero si otra vida vive en usted y usted está en la unión orgánica por medio de la vida injertada y usted está unido a ese miembro que sufre, su corazón sufrirá el dolor y usted podrá llorar con los que lloran. De la misma manera, por causa de que usted está en la unión orgánica por la vida injertada y usted está unido a ese miembro que se goza, usted no compara la situación de él con la suya. No importa cuál sea la situación. La vida que está en usted se goza. Yo me gozo con mi hermano o con mi hermana. Esto no es algo pequeño. Aquí no hay yo. Aquí no hay confinamiento. Llevar la vida del cuerpo. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Una vida de sufrimiento o una vida de gozo? Sí. Sufriremos más de lo que hayamos sufrido anteriormente. En Colosenses 1:24, llevando las aflicciones que faltan del cuerpo de Cristo. Los miembros sufren en muchas maneras y ese sufrimiento nos alcanza. En otros momentos, santos tocan vida de manera fresca y nosotros somos levantados y no sabemos por qué. Todo lo que hacemos en el universo es vivir en la vida del cuerpo bajo el reinar en vida, sin pretensiones. Usted llora, yo lloro. Usted se goza, yo me gozo. No como un comportamiento hecho a propósito, debido a que mi ser, mi parte emotiva, mi mente, mi parte voluntad está gobernada por la vida más elevada. Y mis facultades están bajo mi gobierno. Entonces podemos tener tal tipo de cuerpo que vive en la tierra. El Señor ha estado esperando por esto desde que Él ascendió. Yo creo que Él está orando por esto día y noche. El Señor me cubra decir que creo que este entrenamiento, incluyendo este mensaje, incluyendo esta palabra, es una cita de su intercesión. Él está ardiendo por su cuerpo orgánico como su organismo y la unión orgánica por la vida injertada. Sé si reinamos en vida, es decir, si vivimos regidos por la vida divina, el resultado será la manifestación real y práctica de la vida del cuerpo. Tengo un sentir auténtico de que debo dar este mensaje dentro de la limitación del tiempo. Si hay cosas que no puedo hablar, no las hablaré. Creo que debo dejar 15 minutos para que los santos hagan eco de esta palabra y quizás algunos colaboradores. Así que voy a leer la última sección y le voy a dar una palabra de conclusión.
y creo que terminaré antes de las 9:15. No será por mi esfuerzo, sino por el reinar de la vida divina. No tengo la libertad quizás de dar el mensaje hasta las 9:28 y luego orar e irnos, pero no tengo esa libertad. Quiero que algunos fortalezcan esta palabra, que hagan eco, que apoyen esta palabra, que declaren los puntos cruciales de la verdad. Olvídese dónde usted está, olvídese de su experiencia, hable la verdad. Yo no estoy aquí hablando mis experiencias, yo no sé lo que estoy experimentando para decirle la verdad, pero esta es la verdad, este es el cuerpo que está en Romanos, este es el evangelio de Dios. Señor, levántanos a la norma de tu verdad, elévanos hasta allá. Punto 8. Romanos comienza con la designación de Jesucristo como Hijo de Dios para la reproducción en masa de muchos hijos de Dios como miembros del cuerpo de Cristo. Y Romanos termina hablándonos de poner en práctica las iglesias locales como la expresión del cuerpo de Cristo. Las iglesias locales constituyen la expresión práctica del cuerpo de Cristo. Aunque las iglesias están presentes en diferentes lugares, no están separadas entre sí. Y aunque son de índole local, forman parte del único cuerpo universal de Cristo. Numeral 1. Por un lado, el cuerpo de Cristo es expresado en diversas localidades, una ciudad tras otra, en forma de iglesias locales. Numeral 2. Por otro lado, debido a que la comunión de este cuerpo es de índole universal, estas iglesias locales siguen siendo uno. C. La práctica de la vida del cuerpo requiere que todas las iglesias locales reciban incondicionalmente a todos los creyentes auténticos en concordancia con la manera en que Dios y Cristo también los reciben. Letra D. Romanos 16 muestra la verdadera vida del cuerpo en su aspecto práctico. Allí vemos que todas las iglesias y todos los santos viven en la comunión universal del cuerpo de Cristo. Letra E. Pablo, en sus salutaciones, develó algunos indicadores cruciales con respecto a la vida de iglesia apropiada, tanto dentro de una iglesia local en particular como entre las iglesias. Servir a la iglesia, arriesgar nuestra vida por la iglesia, poner en práctica la iglesia en nuestra casa, reconocer que la iglesia es la iglesia de Cristo y ofrecer hospedaje a todos los que están en la iglesia, así como servir de anfitriones a todas las iglesias. Letra F. Tenemos que ser gobernados por la visión del cuerpo de Cristo y seguir las pisadas de Pablo, quien tomó la delantera en cuanto a la comunión solidaria entre los santos y entre las iglesias, al conducir a todos los santos en todas las iglesias a una vida de compenetración que es propia de todo el pueblo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Sabe? De acuerdo a la comunión, un hermano no está aquí, el hermano Benson, que el Señor cubra que lo menciono a él. La razón por la cual lo menciono a él, que se le dijo que descansara, un hermano que ha dedicado su vida traer a los santos, servir a los santos, traer a los santos y a las iglesias a la compenetración, a la vida de compenetración que es propia de todo el cuerpo de Cristo. El hermano ha suplido al cuerpo, que el cuerpo ahora, haciendo oraciones cortas, sencillas, que le suministre a él. La vida del cuerpo está fluyendo por 24 horas. Que esta vida del cuerpo, que nosotros debemos orar para que le suministre a él, para que tengamos comunión y que sin hacer demandas. Gracias al Señor, que el Señor nos ha dado a tal hermano, quien labora para abrir el camino, para compenetrar todo el cuerpo. Considero que es un honor y una bendición servir
hombro con tal miembro, que el Señor lo cubra, que el Señor lo proteja, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo suministre a él y a su familia de toda manera posible a través del cuerpo y para el cuerpo. Cuando vivimos en la comunión del cuerpo de Cristo y expresamos este cuerpo en las iglesias locales, el resultado será que Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies, que nosotros disfrutemos de la gracia de Cristo y de la paz de Dios y que daremos gloria al único y sabio Dios. Ahora, quizás en 3 o 5 minutos quiero dar una palabra de conclusión bajo este subtítulo: el pensamiento profundo que hay en el libro de Romanos. En el libro de Romanos podemos ver la cumbre de la revelación divina. Dios se hizo hombre, Romanos 8:3, a fin de que el hombre llegue a ser Dios, Romanos 1:3 y 4, con el propósito de producir el cuerpo de Cristo y que éste funcione como el organismo del Dios triuno. Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de pecado y en cuanto a pecados. ¿No es eso que Dios se hace hombre para ser el Hijo de hombre, para morir como la ofrenda por el pecado? Romanos 1:3 y 4, la simiente de David o el linaje de David como hombre es designada hijo de Dios en resurrección. ¿No es esto que el hombre llega a ser Dios? Quien es el prototipo, el primer hombre en llegar a ser Dios en resurrección, es para la reproducción en masa de los muchos Dios hombres, para que sean los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Esta tierra fue poblada por hijos serpentinos, hijos del diablo, pero Dios envió a su Hijo en cuanto al pecado para morir, para cumplir el tipo de la serpiente de bronce, y Dios condenó al pecado en la carne y juzgó a Satanás y al mundo, y la vida divina fue liberada. Ahora nosotros que creemos en Él somos perdonados, justificados, reconciliados y regenerados. Ahora estamos bajo la impartición divina del Dios triuno como vida dentro de nuestro ser tripartito para llegar a ser hijos de Dios como los miembros del cuerpo de Cristo, el cual es expresado como las iglesias locales. El cuerpo de Cristo es la revelación máxima de toda la Biblia y es el enfoque del libro de Romanos. Por consiguiente, el pensamiento profundo que hay en el libro de Romanos es que Dios se hizo hombre para que, por la salvación completa que Dios efectúa, los pecados puedan ser redimidos, regenerados, santificados, renovados, transformados, conformados y glorificados, a fin de ser los hijos de Dios, hijos maduros de Dios, quienes son los miembros del cuerpo de Cristo, que es expresado como las iglesias locales. Una vez fuimos pecadores bajo el juicio justo de Dios, pero Dios llegó a ser hombre y murió por nuestra redención. Él fue levantado para nuestra justificación. En su resurrección, Él fue designado Hijo de Dios, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios y llegó a ser el Espíritu vivificante. Como tal Espíritu, Él llega a nuestro espíritu con base a su sangre que limpia. Ahora nuestro espíritu es vida y bajo la impartición divina estamos llegando a ser seres tripartitos de vida
que son hijos maduros de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, el cual es el organismo del Dios triuno, expresado en la tierra como las iglesias locales. Este es el cuerpo de Cristo, como se ve en el libro de Romanos. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Por favor, quieren traer los micrófonos y el hermano Benjamín va a dirigir el profetizar. Tenemos todos aquellos que tengan la carga de declarar algo, por favor, vengan a los micrófonos y vamos a darle 40 segundos a cada uno. Les recomiendo este libro, especialmente el capítulo 1. Alabado sea el Señor Santo. Debemos centrarnos en la unión orgánica. El cuerpo existe cuando nosotros como miembros vivimos en la unión orgánica, y esto consiste en tener una vida humana, neumática, y esto nos salvará de personas que están en la iglesia pero que no están en el cuerpo. Así que centrémonos en la unión orgánica. Aquí se nos hablaba acerca de ser un cuerpo en la unión orgánica con Cristo, y en la comunión que escuchamos esta noche se despertó un anhelo en mi ser de llevar una vida en la unión orgánica, que esta sea mi vida diaria, mi vida familiar, mi vida de iglesia, pueda estar en la unión orgánica, para que pueda ser alguien que es uno con Cristo y uno con todos los miembros de su cuerpo. El punto central en Romanos es que para estar en el cuerpo debemos estar en esta unión orgánica. Este organismo existe en la unión orgánica de la Trinidad divina. Que podamos permanecer en esta unión del Dios triuno para poder estar en la realidad del cuerpo de Cristo. Quiero consagrarme nuevamente al Señor para permanecer esta unión orgánica por toda mi vida, por mi futuro, por mi vida familiar futura. Señor, quiero permanecer en ti y en tu cuerpo. A fin de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, debemos reinar en vida. Es decir, que podamos estar bajo el gobierno de la vida divina. Y que como el cuerpo necesitamos a todos los miembros, necesitamos que los miembros ejerzan su función conforme a su capacidad, conforme a la gracia que les ha sido dada. Esta noche estamos para declarar que esta unión orgánica que tenemos con Cristo redunda en un organismo que es el cuerpo de Cristo, y aleluya, porque somos parte de él. La voluntad del Señor es que este cuerpo sea edificado, y quiero declarar con el espíritu de un discípulo que estoy dispuesto a respirar por la voluntad de Dios. El cuerpo de Cristo no es una organización ni una sociedad, sino un organismo producido por la unión en vida que tenemos con Cristo. Santo, estoy tan contenta de ver esta noche que el significado intrínseco de la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización, sino un organismo, y este organismo se produce en virtud de nuestra unión con Cristo. Santos, quiero entregarme al Señor para vivir el resto de mi vida viviendo esta unión orgánica. Esto es maravilloso. Esto da sentido a nuestra vida de iglesia. Debemos aprender a vivir en la unión orgánica. Amén. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, debemos reinar en la vida divina, es decir, estar sujetos al gobierno de la vida divina. Hablado sea el Señor por su vida divina. No tenemos que depender de nuestras emociones, que son impredecibles, sino depender de la vida divina, que esta sea nuestra realidad diaria. Santas, la reunión puede ser despedida, pero no el cuerpo. Que nuestros hijos puedan decir: papá y mamá, estoy aprendiendo a vivir en la unión orgánica.
Aprendí que la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu constantemente. El Señor Jesús es tan hermoso y nosotros estamos llegando a ser su bella expresión. Cuando estamos en nuestro yo, expresamos a Satanás. Esa es la esencia de muerte, no es Dios. Dios es vida. Así que llegamos a ser Dios en vida, naturaleza. Y el Señor es tan hermoso y estoy tan contento que estamos llegando a ser su novia hermosa al ser constituidos de Él. Que podamos constantemente ser llenos en el Espíritu. 30 segundos para cada hermano. Esta noche me llamó la atención que es posible que podamos estar en la vida de iglesia y no estar en el cuerpo. Para estar en el cuerpo debemos estar en Cristo. Para estar en el cuerpo debemos permanecer en esta unión orgánica con Cristo. Señor, ten misericordia de mí para que pueda llevar una vida en la unión orgánica con Cristo. Alabado sea el Señor. Santos, alabado sea el Señor por el cuerpo de Cristo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si usted llora, yo lloro. Si usted se regocija, yo me regocijo. Alabado sea el Señor. Tenemos que ver el cuerpo, debemos conocer el cuerpo, cuidar del cuerpo y vivir el cuerpo. Debemos vivir el cuerpo. Mediante el injerto somos unidos, mezclados, incorporados a Él para llegar a ser el cuerpo orgánico de Cristo. Él quiere unirse a nosotros. Le permitiremos a Dios ser uno con nosotros y entrenarnos para llevar una vida de injerto. Alabado sea el Señor Santos, porque somos privilegiados de ser parte del cuerpo. El cuerpo no es una organización, sino una unión orgánica. Esta organización es muerte, la jerarquía es introducida por el diablo. La unión orgánica es del árbol de la vida. Debemos ser edificados con el árbol de la vida. Alabado sea el Señor Santos. El Señor brilló esa porción. El cuerpo existe únicamente a medida que los miembros viven en la unión orgánica. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros para que podamos entregarnos completamente a esta unión orgánica. Oro para que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos vivir a Cristo y podamos conocer el cuerpo y cuidar del cuerpo a fin de que el Señor pueda obtener el deseo de su corazón. Alabado sea el Señor. Tenemos el pegante más excelente de todo del universo. Es Cristo quien nos mantiene unidos. El cuerpo se mantiene unido en virtud de la unión orgánica con Cristo. El cuerpo permanece en la unión orgánica con Cristo. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, debemos reinar en vida, es decir, debemos permitir que la vida divina nos rija. Y cuando usted llora, yo lloro, y cuando usted se regocija, yo me regocijo. Señor, te damos libertad para que gobiernes en nuestra mente, parte emotiva, voluntad. Señor Jesús, gracias, Señor, por este día. Disfruté que el que se une al Señor es un solo espíritu, y esto indica que toda nuestra persona debe unirse al Señor momento a momento, ser un solo espíritu. De esta manera, en la vida de iglesia, en la vida injertada, ya no vivimos nosotros solos, sino la humanidad de Cristo. Cada día que vivimos debemos respirar a Cristo y debemos decir, Señor Jesús. Y cuando estamos en nuestro hogar debemos vivir a Cristo. Aleluya. Disfruté mucho esta visión que el hermano Ron nos daba acerca de la diferencia que hay entre una organización y el organismo del cuerpo de Cristo. No puedo afirmar que lo veo claramente, pero disfruto que en la vida de iglesia, el recobro, no estamos simplemente levantando ancianos en el país A para reportar a ancianos a nivel regional,
sino que somos parte del organismo de la verdadera expresión del cuerpo de Cristo. Quisiera dar una palabra de confirmación, de acción de gracias al sumo sacerdote que ora por nosotros. Esta palabra que fue liberada me confirma en lo más profundo que estamos aquí por la unión orgánica. Una vida que se vive de una manera misteriosa, pero que redunda en una salvación que se expresa en las iglesias locales por los miembros que viven a Cristo. Disfruté esta porción. Si vivimos la vida del cuerpo y vivimos en la realidad del cuerpo de Cristo, debemos vivir, llevar una vida injertada. Dios desea que la vida divina y la vida humana se unan hasta ser una sola vida que manifiesta un vivir único. Aún en nuestra vida diaria debemos llevar una sola vida en esta unión orgánica. Alabado sea el Señor. En Romanos 8:3 vemos que Dios se hizo hombre. Aleluya por Romanos 1:3 y 4, que Dios se hizo hombre. El hombre no es, el cuerpo no es una organización, sino un organismo, producida por la unión en vida que tenemos con Cristo. Señor, quiero mezclarme contigo. Gracias por el árbol de la vida. No, Señor, danos el discernimiento para que podamos reconocer la vida y la muerte. El tiempo ahora se reduce a 20 segundos. Alabado sea el Señor por el cuerpo de Cristo. El cuerpo no termina cuando la reunión termina. El cuerpo nunca termina, sino que permanece en esta unión orgánica con el Dios triuno. Y esto redunda en la realidad del cuerpo de Cristo. Cada día debemos vivir en la unión orgánica con el Dios triuno. El que se une al Señor es un solo espíritu, y todo nuestro espíritu, nuestro ser puede ser saturado con el Dios triuno. Solo una persona conforme al árbol de la vida puede reconocer la muerte. Si una persona es conforme al árbol del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es capaz de discernir la vida de la muerte. Pero santos, que podamos ser aquellos que son del árbol de la vida y permanecer en la vida y en el cuerpo orgánico de Cristo. Alabado sea el Señor. Oh, la iglesia es la expresión práctica del cuerpo universal de Cristo. Disfruté poder ver el significado intrínseco de la iglesia. Es el cuerpo universal de Cristo. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aleluya por el Evangelio de Dios. Esta noche disfruté que el cuerpo solo puede existir en la unión orgánica. El cuerpo es un organismo. Yo no quiero estar simplemente en la vida de iglesia. Quiero estar en la vida del cuerpo diariamente. Señor, manténme en la vida del cuerpo. Señor, quiero estar en la unión orgánica con Cristo. La voluntad de Dios es impartir la vida de Dios en nosotros para producir y constituir el cuerpo de Cristo. Quiero vivir y respirar por esta voluntad. No quiero tener una vida de iglesia que haya perdido su significado. El significado de la vida de iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que, Señor, manténme en la unión orgánica de Cristo para que pueda vivir en el cuerpo. Vamos a cortar el tiempo a 15 segundos para que los que han pasado al frente puedan compartir. Santos, ¿cuánto necesitamos ver esto? Si no vemos este asunto del cuerpo, ¿cómo podremos vivir conforme a Él? Señor Jesús, necesitamos ser aquellos, y que podamos ser aquellos que viven en unión con Cristo, aquellos que llevan una vida de injerto. Amén. Esto no es una organización, es un organismo. Esta vida es la vida que yo deseo vivir 24 horas al día. Yo quiero vivir esta es la clave para aplastar al cuerpo, para que el cuerpo aplaste a Satanás. No somos una organización, sino un organismo. Estamos en pro del organismo del Dios triuno. Repito, estamos en pro del cuerpo de Cristo. Yo pasé 19 semanas con estos hermanos y quiero declarar que estos hermanos están absolutamente consagrados al organismo del Dios triuno, y puedo afirmar con
todo de nuevo, que los entrenantes que están conmigo y todos los que se han graduado del entrenamiento están de acuerdo que estos hermanos están absolutamente dedicados al organismo del Dios triuno. Alabado sea el Señor. La iglesia como el cuerpo de Cristo es absolutamente orgánica. Es de vida y del árbol de la vida. Santos, debemos estar en contra de la organización al permanecer en la unión orgánica con Cristo. Nosotros no podemos hacer nada aparte de Él. Sin el cuerpo, la iglesia no tiene sentido. El hermano me recordó, si yo vivo una vida conforme a la unión orgánica. Señor, necesito tu misericordia. Amén. Alabado sea el Señor por este mensaje. El Señor Jesús es una persona y Él no puede ser expresado por una organización. Solamente un organismo puede expresar al Señor. Santos entrenantes, el que se une al Señor es un solo espíritu. Esta es la clave, nuestro espíritu mezclado es una cuestión de vida. El Dios triuno depende de la vida, no de la organización. Pelearemos y lucharemos por la vida. Si no llevamos una vida en la unión orgánica con el Señor, cada reunión será una organización, será religión. Esto no es nada liviano. Debemos ejercitar nuestro espíritu, vivir a Cristo en la unión orgánica con Él. Sí, santos, alabado sea el Señor. Necesitamos ver el cuerpo, conocer el cuerpo, cuidar del cuerpo, estar regidos por la vida divina, y de esta manera podemos estar conscientes del cuerpo. Amén. Ahora tenemos unos cuantos anuncios. Los ancianos y hermanos responsables, la comunión que vamos a tener de todos los ancianos